Bueno, muy buenos días a todas y todas aquí presentes y a quienes nos siguen en nuestra transmisión en vivo. Es un gusto estar ya en ¿qué es nuestra quinta actividad? La cuarta, sí. La cuarta actividad de este ciclo de seminarios y talleres interpelando el daño desde la imaginación, que por tercer año consecutivo realizamos en colaboración el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Ahora tocó estar aquí en Cuernavaca, en el Centro de Ciencias Genómicas. Y pues me da mucho gusto recibir aquí a nuestras otras dos coordinadoras, a Claudia Alarcón y María Elena León, y también a nuestras ponentes del día de hoy. Desde hoy nos acompaña María Angélica Tamayo, que es investigadora postdoctoral por CONACYT. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa y se graduó en Historia por la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, María Angélica, muchas gracias. Y también nos acompaña aquí desde casa María José Palma. Ella es licenciada en Ciencias Genómicas por la UNAM, maestra en Biología Integrativa por el CIMBESTAB y candidata a doctora en Ciencias Biomédicas. Durante sus estudios de doctorado, bajo la dirección de la doctora Mashal Sohail, se ha enfocado en la promoción de decisiones intencionales respecto a la manera en que se agrupan los seres humanos en los estudios genéticos y biomédicos. Y bueno, alrededor del daño, que es lo que hemos estado discutiendo a lo largo de estas sesiones y de estos talleres que hemos llevado a cabo, hoy queremos hablar sobre la omisión, el daño que se puede llevar a cabo por no ver o no querer ver o no querer enfocarse o deliberadamente omitir cierto grupo de una población o de lo que se esté hablando en realidad. Entonces, para empezar, pues bueno, háblenos un poco primero de su investigación, por favor. María Angélica, me parece que has trabajado con migración en Colombia y temas cercanos. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todas y a todos y gracias por la invitación a este espacio tan interesante. No, yo no estudio migraciones, yo estudio movimientos de derechos humanos, de hecho. Yo estudio movimientos de derechos humanos en Colombia, en México y por la investigación que estoy llevando a cabo en América Latina en general. Y estudio también las luchas memoriales que las organizaciones, sobre todo las organizaciones de familiares de personas desaparecidas, han emprendido en el pasado reciente. ¿Lo acerco más? Ok. En el pasado reciente y un poco también en la actualidad. Muchas gracias. Y Majo, cuéntanos un poco sobre esta intencionalidad respecto a la manera de agrupar seres humanos. ¿Qué estás investigando al respecto? Pues nosotros estamos, bueno, en mi proyecto de doctorado estamos intentando proveer una herramienta que permita a los investigadores pues cuestionarse más acerca de qué agrupaciones utilizar, ya que comúnmente se utilizan las agrupaciones continentales y estas de alguna manera parecieran recapitular pues las categorías raciales, ¿no? Entonces estamos buscando que al utilizar ciertas herramientas, por ejemplo, utilizando un enfoque más relacional en vez de tipológico, se puedan tomar mejores decisiones dependiendo de la pregunta que se está intentando responder en un proyecto de investigación. Muchas gracias, Majo. Entonces, partiendo un poco desde ahí, como en la categorización, finalmente los derechos humanos intentan ser universales, ¿no? Y que apliquen pues a cualquier persona del mundo. Sin embargo, pues siempre acabamos discutiendo de muchísimas categorías, ya sea migrantes, minorías, personas en las periferias, personas vulnerables y también, bueno, clasificaciones raciales claramente que se han tomado en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia o la ventaja o desventaja de tener estas agrupaciones o si realmente se podría hacer una aproximación universal como proponen los derechos humanos?
Es una pregunta difícil de responder, porque sí, creo que quienes estamos en este tipo de temas asumimos que los derechos humanos son universales, como que perdemos de vista que es una enorme abstracción pensar, por un lado, de que realmente hay una serie de derechos que por el hecho de ser humanos todo ser tiene. Y también asumimos como una obviedad que no importa qué hagan esos seres humanos, conservan esos derechos, son inalienables. Y los derechos humanos aún no son un sentido común. Para muchas personas, esta idea de que el secuestrador, el guerrillero, el narco, tengan derecho a un debido proceso, a que un torturador no debe ser torturado, sino que tiene derecho pues, a la integridad física, es real, es complicado. Y creo que este tipo de grupos de los que hablamos, las organizaciones de derechos humanos, han tenido la función de sensibilizar y de aterrizar un poco estas ideas, de decir, bueno, la defensa de los derechos humanos se ha hecho de diferentes formas a lo largo de la historia y se ha apelado como unas caracterizaciones muy diversas, pero en tiempos más recientes es más insistente esta idea de que, bueno, no importa que mi hijo o mi hermano haya sido un guerrillero, estoy pensando mucho en el caso de Colombia, o en el caso de México, que haya sido también un guerrillero en los años 70 o, no sé, un joven que estaba en algún grupo delincuencial en tiempos más recientes, no importa qué hayan hecho estas personas, tienen derechos. Y bueno, y nosotros como familiares también tenemos una serie de derechos que queremos ampliar. Yo creo que esa ha sido una función importante de estos tipos de organizaciones sociales para aterrizar la idea de derechos humanos. Gracias. Y bueno, Majo, ¿cuál es contraponiéndolo, ¿no? Un poco, somos una sola especie, sin embargo, pues existe una separación racial también. Entonces, existe realmente, bueno, primero para aclararlo, existe realmente esta separación de manera genómica y además cómo se piensan estas distinciones por grupos raciales, ¿cuál es el argumento detrás, si es que no existe? Pues primero, la raza como tal es una construcción sociopolítica y pues no tiene un fundamento genético. Realmente las diferencias entre individuos es más la diferencia que existe entre individuos que entre grupos continentales en particular, que son los que pues más se parecen a estas categorías, ¿no? Entonces, durante muchos años la ciencia ha tenido un papel muy importante justamente en la validación de las agrupaciones raciales, y eso es algo que como que muchas veces no se discute o no se ha como considerado tanto, pero realmente tuvo un papel muy importante, dado que dentro de la ciencia se acuyen términos como la eugenesia y se habla, por ejemplo, de individuos híbridos, y al hablar de individuos híbridos básicamente se validaba la pureza de una raza. Últimamente pues ya el discurso ha ido cambiando, ¿no? Pero la manera en que ha ido cambiando aún mantiene cierta herencia de esta época del siglo XX, y bueno, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial llega un poco esta concientización de intentar cambiar el discurso, y es donde se empieza a trabajar lo que es la genética de poblaciones, pero que aún mantiene cierta de la herencia de este discurso racial. Muchas gracias. Y bueno, mucho de movimientos sociales en Latinoamérica pues justamente están ligados a los derechos humanos, ¿no? A exigir justamente pues lo que en principio debería ser inalienable. ¿Qué es lo que ha fallado en cuanto al Estado ahí? O sea, es que el daño generado por el Estado es qué tan consciente o qué tan dirigido va hacia ciertas poblaciones, o es digamos de manera general que afecta a la población por completo,
o se da al azar? ¿Quiénes son estas poblaciones y por qué deciden actuar de esta manera? Bueno, las preguntas por el Estado, por lo que el Estado hace y no hace, siempre son muy, muy complicadas porque parten de qué es el Estado, que es una pregunta pues, que las ciencias sociales, ha corrido tinta para definir eso que es el Estado. Y bueno, el Estado, podríamos decir, sin pretensión de definirlo en este espacio, pues son muchas cosas, son instituciones, son personas, son prácticas, son políticas, gobiernos a distintos niveles. Y en momentos determinados de la historia y en lugares específicos, pues en efecto el Estado ha dañado, el Estado ha vulnerado derechos, ha negado derechos, ha tratado de recortar los derechos, y al mismo tiempo es quien debe garantizarlos, a quien apelan los movimientos sociales para obtener derechos, protección de derechos, y quien también se hace cargo de los legados de violencia del pasado. Entonces es una pregunta bien difícil de responder. Por ejemplo, en el caso de Colombia, recientemente la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, que son dos mecanismos de justicia transicional implementados en años recientes, llegaron a unas ciertas cifras sobre la violencia en Colombia. Y una de estas cifras pues son las cifras de víctimas y de victimarios. Y algo así como el 12% de los hechos de victimización fueron causados directamente por agentes del Estado y el 45% por agentes paraestatales, grupos paramilitares que actuaron, pues fueron creados por el Estado o incentivados y que actuaron pues con su venia, digámoslo así. Entonces más del 50% de los hechos individuales de victimización pues fueron de alguna u otra manera causados directamente por el Estado. Entonces este es un caso en el que vemos cómo el Estado es victimario también. Pero quienes llegaron a estas cifras y quienes están tratando de atender los legados de esa violencia, reparar a las víctimas, ofrecer justicia, pues son también funcionarios del Estado. Obviamente, estos son logros no solamente de la buena voluntad de esas instituciones y de estas personas, sino de la fuerza de los movimientos sociales que obliga de alguna manera al Estado a que se haga cargo de esos legados de violencia. Entonces, a mí sí me gusta decir en clase que cada derecho que tenemos es algo que le arrancamos al poder los ciudadanos organizados, porque sin organización nada es posible. Bueno, el papel del Estado en la actualidad, sobre todo respecto a las violencias pasadas, frente a las violencias presentes, inmediatas, es aún más complicado, pero creo que los estados en América Latina en general han tratado de hacerse cargo de eso que ocurrió y de alguna manera tratar de ofrecer justicia, siempre con muchas limitaciones. Es muy difícil llevar ante tribunales a perpetradores que todavía conservan mucho poder, o pues lo vemos en México, llevar, no sé, militares a que rindan pues cuentas ante tribunales civiles es muy, muy complicado, y lo ha sido en toda la región. Argentina es un caso excepcional porque llevó a los dictadores a juicios, que fue complicadísimo y todo, bueno, pero sí, fue un caso excepcional. Es difícil que esas partecitas, que esos elementos del Estado rindan cuentas ante otros espacios del Estado también. Gracias. Y bueno, como pequeño anuncio, recuerden que quien nos esté viendo en línea puede mandar sus preguntas o comentarios en cualquier momento, también aquí para la audiencia, para mantener la discusión activa y viva. Bueno, de estos derechos que se ganan en las protestas y de diversas maneras, que pueden ser tan simples como el reconocimiento, ¿no? El decir que un grupo existe. Pues justamente acá en México, en el último censo, una de las preguntas era si la persona que estaba siendo censada se reconocía como afrodescendiente, ¿no? Por ejemplo.
y pues ahora en las elecciones también las poblaciones, las comunidades declaradas como comunidad indígena deben de tener representantes de la misma comunidad, ¿no? Pero normalmente, contrario a casos como el de Estados Unidos, pues estas adscripciones son autoadscripciones, ¿no? O sea, la única pregunta es si tú te consideras miembro de una comunidad indígena, si tú te consideras afrodescendiente. Cuestiones que sin duda se ven atravesadas por la genética, pero que no son toda la historia, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los peligros de...? Porque bueno, esto, o sea, el reconocerse como estos grupos puede actual y posteriormente también generar ciertos derechos, ¿no? Como el poder participar por una candidatura o distintas cosas. Entonces, ¿cuáles serían los peligros de acotar estos derechos a por ejemplo, a una prueba genética o a una comprobación de ADN que diga que sí perteneces a cierta comunidad? Pues en realidad como que es muy complicado, ¿no? Porque una cosa es lo que dice tu ancestría genética y otra cosa después es tu identidad y tu historia de vida. Entonces, justamente estas pruebas de ancestría básicamente se basan en lo que hay de paneles de referencia disponibles, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que en estudios genómicos en general hay una subrepresentación de ciertos grupos humanos, básicamente todo el sur global, ¿no? Entonces, pues sí, como que no, siento que eso va más allá de lo que pueda decir tu biología, ¿no? Como que está más relacionado con la manera en que las personas viven y su cultura, ¿no? Que no necesariamente está asociada una cosa con la otra. Gracias. Yo quisiera como hacer una intervención un poco para tratando de recuperar las cosas que hemos venido diciendo y que hemos venido conversando en las otras sesiones, que creo que están muy vinculadas también con esto que se está planteando aquí ahora, y aludiendo al tema del seminario, ¿no? Esto de la idea de interpelar el daño desde la imaginación, y pensando en esto que han dicho hasta ahora, y también recuperando la cuestión de la memoria, ¿no? que tú has trabajado. Me parece que es muy interesante cuando queremos hacer esta lectura de lo contemporáneo y que seguimos utilizando conceptos, que eso es algo que me he encontrado mucho con el tema, por ejemplo, de la racialización, ¿no? O sea, seguimos utilizando conceptos como la raza para hablar de algo que sabemos que ya está de alguna forma superado epistemológicamente, como algo que reconocemos que no existen argumentos claros, elementos objetivos, ni siquiera ni genéticos, ni biológicos, ni para decir y reconocer que no hay razas. Pero al mismo tiempo seguimos utilizando esos conceptos para aludir a una práctica, para podernos entender y para podernos dar a entender y para poder dialogar sobre un problema histórico, ¿no? Que es la idea de la conformación de la organización del mundo, el orden en el mundo a partir de esto que hemos llamado razas. Entonces, ¿cómo hablar del presente sin perder eso que vale, que es importante de la memoria, ¿no? De la memoria epistemológica, la memoria histórica, la memoria de los movimientos, la memoria de las luchas, la memoria de los abusos, ¿no? De los exterminios, de los genocidios que han sucedido históricamente por cuestiones justamente de creer que había razas superiores a otras. ¿Cómo recuperar todo eso para llevarlo al presente y construir una nueva forma de hablar de todo esto que nos permita, si bien reconocer que eso estuvo, empezar a construir lenguajes o formas distintas de seguir pensando en esto, pero sin tener que seguir recurriendo y aludiendo tener que seguir hablando de las razas cuando sabemos que las razas ya es un concepto superado, ¿no? No sé, es como un poco tratando de recuperar la idea de la imaginación, no solamente en el sentido de
imaginarnos otras realidades o experiencias contrafactuales, ¿no? ¿Cómo sería el mundo sino realmente cómo hablar de esto mismo con un lenguaje actual, ¿no? O sea, es decir, cómo hablar de esto que en algún momento llamábamos razas, que reconocemos que no existen y que ahora siguen imperando en muchos de los formatos de los estados, de las políticas públicas internacionales, globales, locales, etcétera, etcétera. Porque también hay una condición de caracterizar a las personas. Está este debate entre que si los derechos humanos se nace con ellos o se construyen, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo construir otra posibilidad desde estas otras formas de imaginarlo? Ay, pues justamente siento que ahorita nos estamos empezando a cuestionar más esto, porque justo, o sea, siento que de verdad, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas, ¿no? O sea, como que desde 1950 se empiezan a hacer como más reuniones para discutir esto de las razas, ¿no? Y entonces todo esto nace de nuestra confusión en cómo estudiar y analizar las diferencias humanas, ¿no? Entonces se acuyen términos, ¿no? Como el de población, que realmente tiene un origen. Bueno, es que las razas las definían o las redefinieron como poblaciones que variaban en uno o más alelos, ¿no? Entonces eso, pues, es un término relacionado, ¿no? Entonces una cosa que se está proponiendo, justo como tú dices, para intentar pues cambiar el lenguaje es, bueno, o sea, tú quieres usar un descriptor, ¿no? En tu investigación. ¿Por qué es necesario, no? Porque estás utilizando esta manera de agrupar y esta otra no. Realmente necesitas utilizar esta palabra como población para lo que tú estás haciendo o no, o necesitas hablar también de cultura, de etnicidad, porque justo, o sea, como que en las investigaciones luego utilizan descriptores como personas judías, ¿no? O como personas, bueno, que cosas así como que son más de connotación religiosa o cultural, que tú dices, o sea, ¿por qué en particular utilizas esto y no lo otro, ¿no? Entonces es como intentar cuestionar, a la vez que también tenemos que reconocer, como dices, el hecho de cómo se manejó, ¿no? Qué tipo de cosas se investigaban y desde la perspectiva de que las personas que lo investigaban estaban en un contexto social que era pues básicamente la dominación de territorios, ¿no? Lo que era... Ajá, pues sí. Y entonces, ¿cómo había una necesidad de justificar por qué había individuos a los que esclavizabas y a los que no? Entonces necesitaban una explicación lógica, ¿no? Y la biología era algo que les daba esa validación, ¿no? Para hacer ciertas cosas. Como dices, fue una justificación de genocidios, ¿no? Hay un ejemplo de un biólogo que generó una cajita en el que tenía texturas de pelo y color. Entonces, las del centro eran las más deseables, que obviamente eran las rubias y lacias, mientras que las de los extremos eran cabello rojo, y en el otro extremo cabello rizado y oscuro, ¿no? Entonces, dependiendo de eso determinaba la vida de una persona, o sea, si podía vivir o no. Entonces eso es como, tenemos que recordar las instituciones que fueron parte de esto, instituciones muy grandes, ¿no? Como el Max Planck, que ha generado muchísimos investigadores con premios Nobel y así, pero que dentro de su historia tomaron un rol muy importante en cosas muy terribles como lo que fue el Holocausto, ¿no? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque usualmente cuando hablamos de memoria nos remitimos al pasado muy fácilmente. El recuerdo es del pasado. Pero desde los estudios sobre memoria, que es el campo de investigación en el que me inscribo, entre otros, se insiste mucho en que sí, la memoria es sobre lo acontecido, sobre el pasado, pero la memoria siempre se hace desde el presente. Y también hay un elemento de miras a futuro,
que es el que se pierde más fácilmente. Porque en el presente, o sea, como la memoria la formulamos desde el presente, pues apelamos a lo apremiante. Apelamos a la memoria para exigir eso, o sea, el respeto a los derechos, para exigir justicia, para exigir pues una serie de cuestiones, y se apela al daño que se sufrió en el pasado y que tiene una continuidad en el presente. Pero cada vez es más común hablar y recuperar los aspectos no solo de daño, sino de resistencia al daño. Bueno, que hicieron las comunidades, que hicieron los grupos sociales ante esa violencia, ante esas afectaciones. Entonces hablamos hoy en día pues el recuerdo de las violaciones a los derechos humanos, o de la violencia política, o de la represión, pero también de la resistencia. Y también se habla en esos términos respecto a otros vehículos de la memoria que tienen duración más larga, como los archivos. Se están creando, ya no se están nada más tratando de recuperar los archivos de los perpetradores, los llamados archivos del terror, de las fuerzas de seguridad, de inteligencia, este tipo de cuestiones, sino los archivos de las organizaciones de derechos humanos y lo que éstas crearon. Y también se está pensando cada vez más en recuperar las luchas de las personas que perecieron o desaparecieron, como en el caso de estas organizaciones que estudio. O sea, estos proyectos son recuperables, o sea, que de esto podemos aprender en el presente y darle continuidad en el futuro. Y también una idea muy importante es acá, bueno, recordamos y exigimos justicia y derechos porque deseamos un futuro común mejor, un futuro más democrático, más respetuoso de los derechos, más solidario, bueno, una serie de elementos ahí. Creo que esos son elementos de las memorias colectivas que a veces quedan desdibujados porque lo apremiante es la violencia, lo apremiante es el dolor, el daño. Pero bueno, también hay una serie de luchas y de aprendizajes y de causas que son completamente válidas y recuperables para el presente y para el futuro. Esto que mencionas se me ha hecho muy interesante, y no sé si pudieras ahondar un poco más en esto, porque justamente con la recuperación de estos archivos, de estos archivos del terror, de estas pues crónicas, saber que había un conocimiento explícito de lo que estaba sucediendo, ¿no? A veces que puede ser muy impactante, o pues cuestiones ya muy detalladas, ¿no? De qué era lo que se hacía, a quiénes se hacía ya, ¿no? Ver los nombres y apellidos de personas, que pues, si bien son muy importantes como memoria, pues muchas veces tal vez es una memoria pues a la que no te quieres acercar, o no de primera instancia, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de traerlas al presente justamente para un mejor futuro? Esa es una pregunta también muy interesante, y aunque se dice mucho, en la historia decimos mucho que esta idea de que la historia es una maestra de vida ya es algo que cayó en desuso. O sea, ya no pensamos la disciplina de la historia como eso, de aprender las lecciones del pasado para no repetirlas en el presente, porque insistentemente caemos en errores que ya ocurrieron. Pero creo que la memoria y el estudio de eso que pasó en el pasado sí tiene una función social importante. Y recuperar esos archivos del terror tiene muchas funciones. Porque por un lado es evidencia, ya no en el plano como disciplinar historiográfico, sino legal, en muchos casos es evidencia. Las fuerzas represivas usualmente funcionaban con una enorme arrogancia y certidumbre de que podían mantenerse o impunes o iban a permanecer en el poder. Entonces conservaron mucha de esta documentación. Lo lamentable es que en efecto continuaron en el poder y tuvieron la oportunidad de destruir esa evidencia, esos archivos, esa documentación que comprobaría la represión. En muy pocos casos se han podido recuperar ese tipo de archivos. O sea, son muy escasos los ejemplos en la historia de América Latina, por lo menos, que es lo que conozco mejor,
Vamos a pensar en los archivos de la Operación Cóndor que aparecieron de casualidad en Paraguay a comienzos de los 90 y que fueron una cosa inédita porque los archivos de la Operación Cóndor, o sea, se sabía de la existencia de la Operación Cóndor porque algunas personas sobrevivieron, pero no había ninguna evidencia de que eso en efecto existió. Se encontraron de casualidad y la gente, abogados de derechos humanos, se movilizaron para preservar esos archivos. Otro caso es el de Brasil, en el que por huecos jurídicos se pudo acceder a archivos militares y extraer evidencia de torturas y otras violaciones a los derechos humanos, pero también por una casualidad y por el trabajo de estas personas, o el archivo de la policía en Guatemala. Son casos muy puntuales y muy escasos. Y la utilidad inmediata de esos archivos ha sido pues, evidencia para llevar ante la justicia pues, algunos de los responsables, para dar con el paradero de algunos cuerpos de personas desaparecidas, para identificar pues, los crímenes y la estructura de esa criminalidad. Entonces, en ese sentido han tenido una función muy importante. Otra función muy importante de esos archivos ha sido la constatación de que lo que las personas denunciaban es real, era real. Porque, bueno, la respuesta inmediata en muchos casos, hablo de las organizaciones de madres y de familiares desaparecidos, eran estas señoras locas, váyanse para su casa, sus hijos son unos guerrilleros que o se fueron al exilio o quién sabe en qué malos pasos andaban, nosotros no los tenemos. Pero bueno, esto es evidencia de que en efecto, sí, sus hijos fueron detenidos, desaparecidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una función muy importante. Y bueno, para nosotras y nosotros como investigadores es un material valiosísimo. Pues nos permite reconstruir qué nos pasó como sociedades. Hay otras fuentes para reconstruir, tratar de dar respuesta a esa pregunta de qué nos pasó como sociedades, cómo fue posible una violencia tan enorme. Es una gran pregunta para lo que está ocurriendo en México en este momento, pero bueno, pienso en otros casos y de hace unos años. Bueno, ¿qué nos pasó? Eso también lo podemos responder a partir de fuentes orales, de los testimonios de las personas. Pero siempre es bueno tener dos fuentes para corroborarlas y bueno, las personas testimoniantes, sobrevivientes, pues sienten una validación de su testimonio ante la evidencia de, en efecto, yo estuve ahí. Entonces, en ese sentido también son importantes. Muchas gracias. Y por retomando esto del pasado y los archivos, la genómica también tenemos nuestro pasado oscuro y también tenemos nuestros propios archivos, aun cuando no se llegó a los niveles de una dictadura, bueno, que también hubo, pero cuéntanos un poco, Majo, pues ¿qué conocemos de justamente de estas malas prácticas, de estas decisiones pues casi terroristas desde la academia, y por qué es importante justamente pues mantener el archivo y mantener esta memoria y cambiarlo claramente? Ay, pues como dices, o sea, realmente esto tiene muchísima historia, ¿no? Y todo se puede remontar, por ejemplo, bueno, primero hay que recordar, ¿no?, que aunque a veces a la gente le gusta pensar que no, pues los científicos son solo otros seres humanos, ¿no?, que tienen un montón de ideología política y que muchas veces eso se refleja pues en su investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en personajes tan importantes como lo fue, pues bueno, como lo es Darwin, y como su obra más grande, Del origen de las especies, también tenía en el título la palabra raza, ¿no? Y como personajes muy importantes como Pearson en estadística también estuvo, o sea, muy involucrado en estudios de eugenesia, y como también hubo gente que ha marcado pues pautas importantes en cuanto, bueno, que marcó pautas importantes en
establecer leyes de discriminación, por ejemplo, ¿no? Las leyes en las que empezaron a quitarles derechos humanos a los judíos, hubo científicos implicados en esas redacciones, ¿no? Yo creo que es importante porque no es un problema que haya sido totalmente resuelto, desgraciadamente. Por ejemplo, todavía hay artículos que se siguen publicando entre estudios de personas blancas y negras, ¿no? Por ejemplo, que se basan, por ejemplo, en capacidad cognitiva o cosas como el test del IQ. Y me parece muy sorprendente cómo todavía se tienen que hacer artículos que respondan a eso. Entonces, por ejemplo, hay un artículo de 2019 en el que se argumenta que este gap de IQ está justificado por selección natural. O sea, dicen, las variantes que se encuentran asociadas a capacidad cognitiva están bajo selección natural, ¿no? Y hubo un genetista que agarró y dijo, voy a hacer los análisis y les voy a demostrar que no, o sea, que estas variantes están en selección neutral. En evolución neutral. No tiene efectos de selección. Entonces, luego también argumenta como, pues es que el efecto genético en lo que él encuentra es muy pequeño, incluso dice, es que yo no estoy tomando en cuenta un montón de cosas, entonces puede que el efecto genético sea nulo. Y es un artículo que salió en 2023, ¿no? Dices, ¿por qué no hemos superado todas estas cuestiones, no? ¿Por qué seguimos aferrados a hacer ciertas cosas? Por ejemplo, también algo muy en el presente es, bueno, vamos a estudiar ancestrías, ¿no? Y justo la ancestría muchas veces está ligada a cosas como la discriminación, ¿no? Entonces tú puedes decir, es que en mi estudio genético yo veo una asociación entre esta enfermedad, ¿no? O mayor incidencia de cierta cosa, pero la ancestría puede estar jugando ahí como un proxy de la discriminación, ¿no? Porque esas personas de estas ancestrías están sujetas a esa discriminación y simplemente ves una correlación que no está necesariamente ligada a que tengan esas variantes genéticas, ¿no? Sino al contexto en el que viven. Y eso es como, tenemos que quitarle muchísimo peso a esto. Por ejemplo, es un caso muy claro de eso, la historia de los Sí, y tenemos que quitarle tanto peso así a las cosas genéticas, ¿no? O sea, creo que es muy importante empezar a considerar que las cosas genéticas también tienen una interacción ambiental y que muchas veces es más importante el ambiente que la genética, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante en la actualidad de ver cómo intentamos resolver los problemas, ¿no? de salud, ¿no? Y que a veces creamos en nuestra cabeza un ideal de decir, no, es que la investigación genética va a revolucionar todo, ¿no? Y es como de, o sea, espérate, ¿no? Primero garantízale mejor a las personas acceso a agua limpia, a suelos limpios, a aire limpio y luego vemos, ¿no? O sea, lo de la genética. Sí es importante, pero no lo es todo, ¿no? Y seguimos justificando cosas. Sí, son como utilizar la genética para justificar que hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? O creer que no podemos cambiarlo. Y entonces, como por naturaleza es así, pues así está, ¿no? Y así seguirá y no preocuparnos por otras cosas. Bueno, a propósito del título de la charla, estaba pensando a partir de las intervenciones de las invitadas, ¿en qué condiciones se da la omisión, ¿no? O sea, es decir, puede ser una omisión deliberada, o sea, es decir, que reconozco que hay un grupo, puede ser un grupo poblacional, tanto en la genética como en la política pública, que voy a decidir excluir y me puedo inventar una explicación intelectual que muchas de las veces desafortunadamente para eso sirve la academia, ¿no? Para elaborar estos discursos intelectualizados de por qué este grupo sí y este no. Pero pienso en ejemplos muy concretos. Por ejemplo, cuando haces un producto de divulgación, ¿con quién testeas tu producto de divulgación? ¿No? O sea, es decir, siempre es más sencillo testear un producto de divulgación con niños que saben leer, que tienen los conceptos básicos de biología o de ciencias naturales o de física o de matemáticas
que testearlo con escuelas de colonias populares del Estado de México, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es el resultado que más me va a gustar a mí poner en mi sala, ¿no? O en mi revista de divulgación? Entonces, son ejemplos que a mí me parecen muy deliberados porque es una omisión flagrante de un grupo poblacional. Y eso, ¿en qué deriva, no? O sea, ¿qué efectos tiene en el sentido de quién se va a convertir en un científico y quién no? ¿Quién va a llegar a una licenciatura y quién no? ¿Quién va a llegar a un posgrado y quién no? ¿Quién se va a convertir en un investigador y quién no? O sea, es una exclusión deliberada, ¿no? Pero creo que aquí justo la pregunta iría en el sentido de cómo nos imaginamos justo metodologías tanto para la creación de política pública como para la creación de una metodología en laboratorio, porque me parece que hay una serie de coerciones, o sea, es decir, quiero ser un genómico que haga ciencia situada o quiero ser un genómico que publique en una revista internacional por toda la estructura de premios que implica ser un científico, es decir, de qué tengo que hablar para poder ser publicado en determinados lugares, tener ciertos reconocimientos, y que eso creo que lo que va subsumiendo justo es de qué se está hablando en ese momento, ¿no? Y eso creo que también pasa un poco o pasa mucho cuando estamos hablando de derechos humanos, cuando estamos hablando de política pública. Entonces, la pregunta va enfocada a eso, ¿no? Como a la cuestión metodológica. ¿Cómo mantener la imaginación en la metodología con todas las coerciones institucionales y estructurales que puede implicar creo que la inteligencia artificial ha dejado muy claro justo cómo hace estos sesgos poblacionales, estos sesgos raciales, con qué corpus está alimentado. Y luego las soluciones a mí me parecen todavía más terribles, ¿no? Cuando existe esta Liga de la Justicia Algorítmica que lo que dice, bueno, entonces vamos a cargar más data de gente morena, de gente afrodescendiente, de gente indígena, pero es data que va a servir a un ejercicio en específico que quién sabe si eso es lo que la humanidad, cualquiera cosa que la humanidad signifique, es lo que está necesitando, ¿no? O en Latinoamérica pasa muchísimo. Queremos hacer política pública sobre algo, nos agarramos la ley de no sé qué, de Noruega, de Dinamarca, de no sé qué, la traemos, la traducimos y nada más le vamos cambiando como las fechas y los nombres. Pero no sé si eso es lo que se necesita acá, ¿no? O sea, es como que metodológicamente creo que la propia metodología decide omitir cosas, ¿no? La verdad es poco lo que puedo decir al respecto, porque pienso que la divulgación de la ciencia es algo, por un lado, muy reciente, es un interés relativamente reciente de los últimos, no sé, por mucho 10 años quizá, bueno, por lo menos en las cosas que yo estudio, sí, es decir, cuando yo estudié la licenciatura, que han pasado ya varios años, no era un tema que nos planteáramos. Nos planteamos la cuestión de la enseñanza, de la historia de la enseñanza, de las ciencias sociales, pero no de su divulgación a públicos más amplios. Es una preocupación reciente que apenas le estamos dando respuesta y muchas veces con palos de ciego, porque la verdad es que no sabemos, no nos hemos terminado de inventar, llamémoslo así, cómo hacer divulgación efectiva, como de buena calidad, porque no sé si les ha pasado a ustedes, creo que a todos nos piden, en algún momento nos han pedido que escribamos algo para divulgación, y la única instrucción es que no tenga tantas citas. Eso es todo, esa es la única instrucción, que no tenga tantas citas. Y bueno, todos nos preguntamos, bueno, ¿realmente esto hace más accesible el conocimiento que yo estoy poniendo aquí por escrito? Eso por un lado, que sigue siendo algo escrito, que en principio ya excluye a toda la gente que no sabe leer. Creo que es algo que nos tenemos que tomar más en serio y por eso me parece muy pertinente tu pregunta, porque nosotros estamos todavía pensando en cómo hacerla bien, que sea
clara, pero que siga siendo rigurosa y respetuosa, que no caiga en, no sé, en sinsentidos, información falsa. Pero mientras nosotros estamos pensando todas estas cosas, pues hay un montón de gente que sí está siendo llamada a divulgación. Pasa mucho en la historia y bueno, creo que en casi cada disciplina hay canales de YouTube, de TikTok, cuentas en Instagram, bueno, en cualquier red social, de gente que divulga historia y en el mejor de los casos es información completamente imprecisa, muchas veces inventada, cuando no francamente falsa, lo cual es enormemente preocupante. Entonces, pues no, tenemos que colectivamente pisar el acelerador en pensarnos cómo hacer divulgación que realmente llegue a públicos amplios y que conserve un cierto rigor y seriedad. En el campo de las memorias colectivas, existen, bueno, además de la investigación, también políticas de memoria, políticas públicas y políticas, digamos, acciones de memoria autónomas para dar a conocer a públicos amplios esa memoria que a veces es la memoria de colectivos, de comunidades de memoria, hacerla más amplia. En cuestiones de derechos humanos interesa mucho que se conozca, que públicos amplios compartan esa memoria del grupo, porque es algo que interpela y que implica a la sociedad en su conjunto. Y bueno, desde el Estado hay una cantidad de iniciativas, archivos, museos de memoria, sitios de conciencia, en el que cuando se hace bien y es lo deseable, participan tanto la gente pues, del mundo académico como de los colectivos, los grupos sociales, y bueno, por supuesto, funcionarios del Estado. Eso es una manera interesante como de divulgar un cierto conocimiento que no es exclusivo de las ciencias sociales, sino que es memoria colectiva. Y bueno, los colectivos de víctimas de solidaridad también tienen sus propias iniciativas de divulgación. Muchos sitios de memoria son iniciativas no oficiales. Y podemos verlo en Paso de la Reforma, por ejemplo. Paso de la Reforma está lleno de antimonumentos, que son monumentos, pero que han sido instalados por gente que denuncia violaciones a derechos humanos, malas prácticas, pues una serie de cuestiones que es una forma de dar a conocer lo acontecido. Y bueno, recuperando el tema de este espacio, pues hay que apelar a la imaginación y creo que es un campo en el que hay muchas posibilidades. Gracias. Aprovechando un poco que retomamos esto de la memoria, estaba pensando ahora pues sobre todo desde Estados Unidos con Trump y el surgimiento de las ultraderechas en el resto de Latinoamérica, pues el eslogan de Trump, ¿no? De volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez, Make America Great Again. Y que justo muchas veces se les pregunta a los seguidores así, bueno, pero es que ¿cuándo, no? ¿Cuándo fue grande? Así, no, pues cuando pues conquistamos todos estos territorios y teníamos cuando había esclavos, ¿no? No, bueno, esa parte no. O bueno, ¿cuándo era grande? No, pues cuando pusimos dictaduras en toda la... No, bueno, eso tampoco estaba tan padre. Entonces, ¿por qué esta memoria también que siento que también es una... espero no estar estereotipando de más, pero una compulsión latinoamericana a vivir en el drama de todo tiempo pasado fue mejor. Pero ¿de dónde viene esta memoria de eso, de los grandes tiempos de un país o de una ciudad y que ahora todo está mejor? Cuando, pues en principio justo todas las luchas sociales lo que han ido ha sido ir ganando derechos año tras año, para la población en general o para poblaciones precarizadas. Entonces, ¿cómo se contrastan estas dos memorias, ¿no? Bueno, esta situación actual con la memoria de que pues anteriormente todo era mejor.
Yo quería pasar la bolita, pero bueno. Bueno, creo que hay que distinguir como varias categorías allí. O sea, porque no son contenedores herméticos independientes, pero conceptualmente es útil diferenciar memoria, historia e imaginación. Porque son reinos distintos, digámoslo así. Memoria e historia están cerca porque, bueno, Enrique dice que la matriz de la historia es la memoria. Tienen como una raíz común, pues que es lo acontecido, es el llamado pasado. La imaginación ya es otra cuestión. Digamos que la diferencia entre historia y memoria es que, bueno, la historia, en términos como muy grosso modo y sin meternos en finuras, pues es una disciplina que sigue un método propio, que hace parte del método científico y que, bueno, tiene un cierto rigor, necesita argumentación, evidencia, etcétera, etcétera. La memoria es más libre porque la memoria se apoya, sobre todo la memoria llamada comunicativa, se apoya en experiencias, en experiencia colectiva o en experiencia individual. Y la imaginación no tiene esos amarres que tiene la historia, que es el método, ni de los que tiene la memoria, que es la experiencia compartida. La imaginación puede recurrir a lo que sea. Y creo que estas ideas de pasados gloriosos son imaginación que quizá retoma elementos del pasado que pueden provenir de 1000 fuentes, de las fuentes de la historia, de las fuentes de la memoria, pero también pues de la televisión, del cine, de lo que sea. Y bueno, también hay que decir que la historiografía de ciertas épocas ha alimentado esos mitos de pasados gloriosos. La función de la disciplina de la historia durante mucho tiempo y en muchos lugares fue construir una imagen muy idílica y muy heroica del Estado Nacional. Y creo que de ahí viene mucho de esta idea del pasado glorioso. Por supuesto que la escritura de la historia tiene un componente de imaginación. Eso también hay que decirlo. O sea, no tenemos máquinas del tiempo para viajar y ver qué fue lo que realmente pasó. La historia, como la memoria, reconstruye a partir de recuerdos de personas, de testimonios escritos y orales, de imágenes. Pero bueno, tiene un método que controla ese ejercicio de imaginación, que es tejer todas esas evidencias y construir una narración que explique cosas. Pero sí, o sea, también hay imaginación en el relato histórico. Entonces, creo que esos pasados gloriosos tienen mucho que ver con, pues sí, en cómo los estados nacionales recurrieron a la historia para construir unas ciertas imágenes sí, en el caso de Estados Unidos, de esa nación poderosa, o adalid de la democracia, que también es una ficción total. Y bueno, que en cada país en América Latina tiene su correlato. Aquí el pasado glorioso y la función de la historia en la historia de la historia de México, valga la redundancia, pues también ha sido muy estudiado en el caso de Colombia, en el caso de Chile. Sí, bueno, hay un poco de mezcla de memoria, historia e imaginación, pero bueno, son cosas que podemos separar analíticamente. Y un poco retomando la pregunta de Elena Majo, y con esto último de pues eso, las narrativas del Estado, ¿no? Y decir, por ejemplo, que pues bueno, en México somos este mestizaje de grupos indígenas con europeos, ahora con africanos, ahora con grupos asiáticos también, pero pues ya tomando en cuenta y conociendo estos pasados, estas cuestiones
de la investigación científica en genética y contrarrestando un poco esta narrativa del Estado, que además pues también la población política pues no es la misma que la biológica, ¿no? Los mexicanos no tenemos un gen mexicano ni tenemos algo que nos identifique tal cual, pero cómo se está proponiendo o cómo se está llevando a cabo una ciencia conjunta justamente donde tanto las poblaciones como la academia como el país, de ser el caso, puedan obtener algún beneficio de estudiar el pasado a través del ADN. Ya estoy muy confundida con tantas preguntas. Bueno, antes de pasar eso, quería pues tomar un poco de lo que estaban diciendo de hacer mejor algo, ¿no? O hacer mejor la población de un lugar. Y eso está siendo muy relacionado también con la creencia de que hay algo superior a otro, ¿no? O sea, que hay un tipo de humano que es superior al otro. Entonces, justo como que se me hace muy interesante pensar en todas las políticas migratorias, ¿no? Si yo creo que hay seres humanos que son inferiores a seres humanos que viven aquí, yo voy a seleccionar, ¿no? Yo no quiero que la migración sea sin ningún tipo de control, ¿no? Y eso llegó a pasar en Inglaterra, llegó a pasar en Estados Unidos y pues apoyado, ¿no? Por la ciencia. Entonces siento que muchas de estas cosas actuales también tienen algo de esa herencia de creer que todavía hay como superioridad solo por tener un DNA, ¿no? Que pues ni siquiera tiene sentido, ¿no? Porque ignoramos por completo el continuo de la ancestría. Y justo quería platicar un poco sobre lo que preguntaba Elena, ¿no? De decir, o sea, cómo hablamos de las cosas, cómo lo tenemos que manejar y comunicar para un público no experto, ¿no? En particular. Y justo también es mucho acerca de cómo se han manejado los conceptos de ancestría y que se ha ignorado mucho este continuo y muchas veces lo sobresimplificamos y eso llega a generar un conflicto muy grande, ¿no? Reducir muchas cosas a un porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje de mí es de ancestría europea, ¿no? O de ancestría africana, como si África no fuera un continente gigante que alberga la mayor diversidad humana, ¿no? Y eso es como influye mucho es que nosotros como científicos también influimos en cómo la sociedad concibe ciertas cosas. O sea, la sociedad nos influye y nosotros influimos a la sociedad. Entonces, sí jugamos un papel muy importante y siento que la divulgación juega un papel muy importante en cómo tenemos que cambiar estas percepciones muy discretas a hacer percepciones continuas. Y siento que en eso también entra el hecho de diversificar como los datos, ¿no? Lo que decías siento que cuando lo hacemos también estamos asumiendo que tenemos que trascender a más de una publicación, a más de un dato más, ¿no? Un dato de una persona que representa a un grupo que no estaba ahí, ¿no? Entonces, también siento que al incluir más datos y sobre todo es importante considerar cómo hacer ese estudio, ¿no? Involucrar a las personas que son de esos lugares. ¿Por qué? Porque eso también contribuye a diversificar las personas que hacen ciencia, ¿no? Entonces siento que el solo hecho de diversificar bases de datos genéticos no es suficiente, pero es un comienzo y que también tiene que venir acompañado con diversificar a las personas que hacemos ciencia. Respecto a lo que pregunta Agustín al final, es cómo lo estamos viendo en México, ¿no? Cómo queremos buscar un beneficio también para la población, ¿no? En general. Siento que el DNA también, pues, es ese archivo que está en nosotros, ¿no? Guarda nuestra historia también y puede ayudarnos a visibilizar cosas que no se dicen tanto. O sea, por ejemplo,
el estudiar, ¿no? Que tenemos contribución de ancestrías africanas en nuestro DNA y verlo pues en nuestro genoma, saber que existe, que la gente lo vea y digan, oiga, pues es que también fue muy importante, bueno, desgraciadamente pues de la manera en que llegó fue a través de el tráfico de personas esclavizadas, pero tenemos esa contribución, ¿no? Y hay personas que existen los afrodescendientes, ¿no? Y los afromexicanos están aquí y aquí está, o sea, como que tú también tienes esta herencia y eso no es malo, ni es bueno, ni nada, o sea, simplemente es, ¿no? Y también te ayuda a estudiar cosas, por ejemplo, durante la maestría estuve haciendo estudios de mestizaje sesgado al sexo, es decir, como estudiar la contribución de hombres y mujeres de ciertas ancestrías a la población de México. Y por ejemplo, eso también te ayuda a analizar, si bueno, o sea, si la contribución de ancestrías de personas indígenas en México viene más hacia el lado de las mujeres, pues ¿por qué no? Tiene un contexto histórico, también tiene un contexto de abuso también. Entonces siento que también el DNA también ayuda a visibilizar cosas, a contar historias y puede ayudarnos a complementar lo que los registros históricos nos han dicho, ¿no? En México siento que estamos bueno, recientemente se publicaron dos biobancos bastante amplios que tienen asociados fenotipos, o sea, como características que pueden ser una enfermedad o no una enfermedad. Eso siento que ayuda a que nosotros podamos entender más cómo interactúan pues las variables genéticas en el ambiente que hay. Pero pues tampoco podemos estudiar México como una sola cosa, ¿no? Como ignorando que es un gran territorio y que tiene una diversidad cultural amplia, además pues de varios ecosistemas, ¿no? Entonces siento que estas bases de datos van a ir empezando a sentar un precedente y pues a generar estudios particulares para las enfermedades que causan mayores daños en la población, ¿no? Pero evidentemente eso no es suficiente si no hay cambios a otras escalas, ¿no? Que permitan que realmente la medicina personalizada y todo eso se quede solamente en los países que tienen dinero, ¿no? O sea, tiene que estar acompañado de cambios que permitan que eso sea accesible a los países que no son ricos, ¿no? Como el nuestro. Gracias, Majo. Bueno, recordatorio para la audiencia presente y en línea que en cualquier momento que gusten pueden realizar preguntas. Y sí, presente o en línea. Sí. Presente. Tomando lo que mencionas ahorita, Majo, y bueno, en respeto a los biólogos aquí presentes, todos que mencionar que tanto México como Colombia son países megadiversos. Y pero no, de hecho Colombia más. Pero pero bueno, sí, o sea, el medio ambiente también, claro que es un factor a analizar y a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, quería saber cómo influye o si lo han medido o qué se ha visto de cómo, pues, cómo afecta la memoria o cómo afecta las cosas que se van a exigir o pedir por una población, si se está en la montaña, en el valle, en la costa, en un desierto, o cómo afecta el medio ambiente a los derechos humanos, a la precarización, o cómo se ve envuelto el medio ambiente en la historia. Pregunta difícil nuevamente. Bueno, en Colombia, creo que pasa en muchos países, pasa también en México, pero en Colombia decimos mucho que Colombia es un país de regiones.
las diferencias geográficas y socioculturales son muy marcadas. La región del centro de la cordillera es un mundo social distinto al de la costa del Pacífico, a la costa Caribe y bueno, la enorme parte del territorio nacional que es selva tropical, Amazonas, Orinoquía, toda esa región, son geografías muy distintas y que han tenido desarrollos históricos, culturales, sociales muy distintos. Y por supuesto, las violencias sufridas durante el conflicto armado pues también han sido diferenciadas y estas políticas que han tratado de lidiar con el conflicto armado, sobre todo las más recientes, han tratado de ser sensibles a esas diferencias regionales. El informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, que no es un informe, son muchos informes, tiene un capítulo particular que es sobre pues, las afectaciones diferenciadas en cada región, porque en cada región ocurrieron cosas distintas. Victimizaciones distintas. Y ese tomo, esa parte regional del informe, tiene otros 11 informes por cada región. Entonces, sí, por supuesto, los reclamos que hay detrás son muy diferentes. La zona, por ejemplo, del Pacífico colombiano es una región en donde la población afrodescendiente es alta, es muy alta respecto al resto del país, que también tiene una gran población afro. Y bueno, allí, además de las violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado, la cuestión de la pobreza, de la desnutrición, de una serie de cuestiones sociales ha sido, bueno, un factor adicional de victimización. El conflicto en las grandes ciudades ha sido también otra cosa. Yo soy de Bogotá y bueno, allá no vivimos lo que vivió la gente, por ejemplo, del Cauca, en donde guerrilla paramilitares y ejército tenían combates que provocaron el desplazamiento masivo de millones de personas, bueno, cientos de personas, miles de personas en esa región. Y bueno, la violencia del Caribe también fue un fenómeno muy distinta y es algo que pues vemos aquí también en México. México también es un territorio enorme y lo que ha sucedido en la frontera pues es una historia y unas violencias muy particulares. La frontera sur es otro universo. Entonces, por supuesto, las experiencias de violencia han sido distintas y las memorias y la forma de esas memorias también ha sido muy diferente. Bueno, creo que lo dejaría allí porque hay muchas cosas para detallar, pero… Sí, bueno, justamente lo que lo hace es generar algo específico para cada región, ¿no? Porque cada punto tiene un reclamo. Exacto. Muchas gracias. Creo que ya tenemos nuestra primera… Hay dos preguntas, una es muy larga. No sé si, Shir, nos pudieras poner… Sí, porque las preguntas están medio intensas. Entonces, sí. Pues justo, o sea, como que siento que es muy importante conocer la diversidad de entornos a los que se pueden exponer los distintos grupos humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, evidentemente, no es lo mismo vivir en la zona rural que en la zona urbana, como se menciona, y a veces siento que esto también es algo a lo que se está apelando recientemente, que es decir… O sea, si tú perteneces a un grupo minoritario, por ejemplo, los géneros minoritarios se ven expuestos a ciertas violencias, ¿no? Y eso va a influir en tu calidad de vida y va a influir en si eres más propenso a cierta enfermedad o no. Entonces siento que esto de modelar, considerar otros factores y considerar mucho el peso del ambiente y las cosas a las que se exponen las personas
además de su contexto genético, es de suma importancia. Pues no sé si quedan muy largos. Hay una primera pregunta de Edmi Wollstonecraft. ¿Y cómo lidiar con la impotencia, el dolor y la desesperación de ver un genocidio en tiempo real como el que ocurre en Palestina? Sí. Bueno, creo que era un tema imprescindible al hablar de daño y violencia, ¿no? O sea, lo que estamos atestiguando en el presente, y no solo en el presente nacional, regional, sino en lo que pues, está ocurriendo más allá de este país y de este continente. Ha sido, y ahí voy a hablar como a título personal, muy difícil ver cómo están ocurriendo cosas que sabíamos posibles, pero que deseábamos que no ocurrieran, como un genocidio. Y eso ha implicado como cuestionarnos seriamente acerca de las posibilidades y de los límites de los derechos humanos y de las instituciones encargadas de protegerlos más allá de los estados nacionales. Estoy hablando de las Naciones Unidas, por ejemplo, o de la Corte Penal Internacional, ahora recientemente que se empezó a contemplar la posibilidad de llevar a La Haya tanto a terroristas como a jefes de Estado de Israel. Y aunque al pesimismo y la sensación de impotencia es la sensación preponderante, creo que defender la universalidad de los derechos humanos hoy es más importante que nunca. Que no debería haber ningún Estado ni ningún individuo por encima de la ley. Que aunque los poderes justifiquen y alimenten la comisión de un genocidio, pues por una cuestión moral debemos denunciar y debemos hacer los esfuerzos que podamos hacer por detener, por reclamar un cese, por buscar soluciones políticas y no armadas ante lo que está ocurriendo. O sea, creo que es importante como no dejarnos llevar por el pesimismo y defender pues lo que se había ganado justamente tras 2 guerras mundiales y 2 genocidios, de hecho. Pero bueno, es una pregunta imposible que nos llena de tristeza e impotencia. Creo que, bueno, sin ser experto, ya me dirás si meto la pata, creo que justo también la parte de la memoria es muy importante, ¿no? O sea, como, no dejar que se pierda en buscar la cocina, la música, las letras de Palestina y celebrar la cultura y mantenerla, ¿no?, dentro de nosotros, no dejar que el exterminio llegue a todos los otros, récords, historias y cultura. Muchas gracias, Edmi, y gracias por seguirnos en las transmisiones que hemos realizado. Tenemos otra pregunta por parte de Aleph Diana, que bueno, es un comentario. Dice: la imaginación como expresión del lenguaje sí está ligada a una experiencia, aunque no sea propia o que haya acontecido. También estaría vinculada a normas o posibilidad. Sobre el desuso de la historia, me parece se ha limitado a ser tratada solo como discurso y no como experiencia sensible. Dejaríamos de lado las historias de vida que permiten a cualquiera mantenerse y dirigirse en el tiempo y espacio. Sí debe reflexionarse cómo es cada época y colectividad percibe y siente el paso del tiempo. Tampoco estaría tan de acuerdo con la memoria, pese a que las instituciones traten de actuar de la mejor manera. Difícilmente evitarán encapsular la fuerza de estas memorias.
El mismo caso para el concepto de antimonumentos, que no dice mucho sobre lo que expresan estos actos y tampoco les permite ir más allá. No sé que tengas algún comentario. Sí, no, por supuesto, gracias por las preguntas. Y bueno, en el tiempo limitado uno no puede hacer como todos los matices. Por eso empecé señalando que estas categorías, memoria, historia e imaginación, son útiles para el análisis, pero no son realidades tangibles y mucho menos contenedores herméticos. O sea, hay cruces, hay vasos comunicantes, hay relaciones, quizá lo más interesante son las relaciones entre esas categorías de memoria, historia e imaginación. Y sobre la historia querría decir algo. La historia ha cambiado mucho, la disciplina ya no es la misma del siglo XIX, no. La historia como disciplina no es la historia patria, la historia de bronce que llaman. Es una disciplina mucho más interesante y compleja hoy en día. Hay un campo de investigación dentro de la historia, que es la historia del tiempo presente, que no es ninguna novedad, ya es un campo de investigación que lleva varias décadas, pero parte de la premisa de que, recuperada de Marc Bloch, que es un gran historiador que murió justo en la Segunda Guerra Mundial, resistente al nazismo, decía que su definición de historia es muy interesante. Él dice, la historia no es una disciplina que estudia el pasado, la historia es el estudio de los hombres en el tiempo. Hoy diríamos de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos en el tiempo. La historia puede, yo la entiendo como una ciencia social, como la entendía Marc Bloch, que puede estudiar los fenómenos sociales en cualquier momento de la historia. Eso creo que la hace muy, muy interesante y que la hace la hermana con la antropología, con la sociología, con otras disciplinas. Y sobre la memoria, bueno, la memoria también es un universo diverso y rico. Ahí en los estudios de la memoria hay una enorme oferta conceptual y definir memoria es una cosa imposible. Yo nada más la caracterice de una manera muy general acá como para la discusión, pero bueno, hay memorias colectivas, hay memorias individuales, se habla de memoria histórica, se habla de memoria cultural. Habría que recurrir como a conceptos específicos para hablar de fenómenos específicos también. Claro, y creo que sí es muy interesante y valioso ver cómo, pues justamente también las poblaciones se oponen, ¿no? O, protestan ante ciertos monumentos, ¿no? De decir, bueno, sí, o sea, ¿qué vamos a hacer con un monumento a Colón a estas alturas aquí en México, ¿no? Exacto, sí, que se han, o sea, en la última década se han tirado montones de estatuas de estas personas. Pero bueno, no sé si tengan otras preguntas, comentarios. Bueno, yo me disculpo porque creo que formulé mal la pregunta hace rato, porque me gustaría volver a la cuestión metodológica. O sea, es decir, cuando daba este ejemplo de divulgación, ¿cómo metodológicamente eliges un focus group con el cual testear? Pero ¿cómo cuando uno elabora una metodología, justo, yo no sé, se ha estado mencionando como la cuestión de incluir, y yo no sé si sería, o sea, no estoy segura pues que sea la solución a la omisión, porque justo en una metodología, o sea, es decir, si no modifico toda la razón de ser de mi metodología disciplinar y solo voy sumando, en el caso de la política pública, pues sumamos a las personas LGBT, después sumamos a las personas con una capacidad diferente, o sea, es decir, a la misma metodología le comenzamos a sumar lo que comenzamos a ver, pero además se comienza a ver como en términos de la institución. Entonces mi pregunta iba en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo si es posible al interior de las instituciones
establecer metodologías desde la imaginación que justo no requieran esta operación aritmética de suma, sino que más bien partan de espacios específicos. Por eso ponía el ejemplo de la ciencia situada, porque además entiendo que en genómica sería bien diferente, bien complicado, ¿no? ¿Cómo vas originando estos marcadores desde un espacio muy específico, ¿no? Que ya en el sentido de pensar México sería un espacio súper complejo, ¿no? ¿Y con qué finalidad la genómica, no? O sea, es decir, yo no sé si iría cambiando el objetivo de la disciplina misma dependiendo de la región en la que se encuentra. Entonces era como más hacia pensar cómo la metodología también omite o suma, y si suma, en base a qué suma, ¿no? Pues no estoy muy segura de lo que me acabas de preguntar. No, pero tienes un punto, ¿no? O sea, justo también cuando la gente habla de, bueno, tenemos ya métodos establecidos para hacer ciertas cosas, ¿no? Como estimar el riesgo que tiene una persona, ¿no? Y es verdad, o sea, han visto que sí hay sesgos. Entonces, lo que hacen es, sí han estado desarrollando metodologías distintas para contemplar esos sesgos y reducirlos. Entonces, también otra cosa que dices es como, bueno, por lo que yo entendí, es cómo estudiar particularmente, por ejemplo, ¿no?, a todas las personas que viven en México y cómo entender la diversidad que existe más allá de clasificaciones globales, ¿no? Entonces siento que eso también es algo que es importante tener en cuenta, ¿no? Y creo que se relaciona con lo que platicaba hace rato sobre las ancestrías, ¿no? Las ancestrías existen en el tiempo, ¿no? O sea, no solo existe una sola capa en el tiempo que sea interesante o importante para la investigación biomédica. Entonces, en México existe una gran diversidad, ¿no? Todos los grupos étnicos son muy diversos y entonces estudiar a lo mejor México desde esa perspectiva es también interesante y relevante, ¿no? No solamente desde nuestra historia colonial, ¿no? O desde la influencia que tuvieron estos grupos que vinieron o que trajeron, ¿no? Entonces, siento que también la metodología sí se está modificando, o al menos se pretende modificarla, pero no sé si contesté tu pregunta. No, más bien pregunta era como la complejidad de transformarla. Sí, si se me permite añadir, creo que también justo, como dices, esta cuestión del irle sumando, de nada más irle agarrando como un cachito más para el análisis, pues también de abrir desde la pregunta de si se puede o si se debe, ¿no? Esto en cuanto a, por ejemplo, pues justo mucho de los estudios de ADN en poblaciones humanas es hacia, pues de dónde vienen, de dónde migraron, cómo se compone la ancestría, todas estas cuestiones, ¿no? Pero una población nativa americana en Estados Unidos, muy cerca del Gran Cañón, pues toda su cosmovisión y su manera de entender el mundo parte de una historia fundacional en que esa población surgió de la tierra que está ahí en el Gran Cañón. Entonces, cuando llegan los académicos a decir, oigan, pues regálenos tantita babita para hacer un análisis y ver dicen, no, pues nosotros sabemos de dónde venimos. O sea, igual y sí, o sea, seguro si te doy la muestra sale que cruzamos el estrecho de Bering y antes veníamos de Asia y como todo lo que quieras, pero pues no nos interesa, la verdad. O sea, tenemos esta explicación, nos es suficiente, nos ayuda a comprender el mundo que tenemos enfrente y pues mira, déjanos tus datos y si un día nos interesa te hablamos. Pero, o sea, a la ciencia tampoco le compete contar todas las historias. No, hay espacios donde pues si no te llaman, pues no vayas, ¿no? Sería una violencia más. Sí, justo que siento que también está habiendo un poco más de concientización respecto a ello, ¿no? O sea, no llegar tú y también explotarlos, ¿no? Como, bueno, voy a estudiar y voy a contestar mis preguntas, ¿no? Sino no es suficiente con ir
y decirles, mira, aquí están los resultados de este estudio genético, que luego a veces también puede ser conflictuante, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos de las diferencias entre la identidad y lo que dice tu genética, ¿no? Pero también justo lo que dicen es que tenemos que empezar a adoptar una postura más de, ¿tú qué preguntas tienes? O sea, voy a ir y chance yo también tengo mis preguntas, pero quiero elaborar preguntas con la comunidad, ¿no? Para hacer investigación sobre tus problemas, sobre lo que a ti te interesa, y no solamente hacer un artículo sobre una investigación que a mí me pareció relevante, ¿no? Y sobre eso también querría añadir que desde las ciencias sociales pues somos conscientes de que este es un problema que no es solo metodológico, sino ético. Que lo que tú señalas, que a veces se llama extractivismo, ¿no? De ir a una comunidad a hacer preguntas y te vas y haces tu artículo, y bla, que es una cuestión problemática no solo en términos metodológicos, sino éticos, ¿no? Y que las ciencias sociales ha tratado de pensarlo ya desde hace muchas décadas. Desde hace muchas décadas estamos hablando de, por ejemplo, de investigación participante y los diferentes tipos de investigación participante que existen. O algo de lo que no hemos hablado todavía es pues, la cuestión del género. Pues, los sesgos y las omisiones que hay respecto a las mujeres y a sus experiencias y a sus memorias. Y bueno, en el pasado también respecto a los sectores populares. La historia social, por ejemplo, que es también un área de investigación importante y muy interesante, no solo aspiró a reconstruir pues las historias de los obreros, de los trabajadores, de las trabajadoras, sino también involucrar a esos sectores en la reconstrucción de sus propias historias. Hay experiencias muy interesantes en Inglaterra, pero también en América Latina, similares a esto. A través de la herramienta de la historia oral, pues se ha podido reconstruir pues historias. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el taller de historia oral Aymara, que es algo que se ha hecho en Bolivia desde hace muchas décadas, en la que, bueno, a las propias comunidades, a partir de sus propios testimonios, pues han tratado de reconstruir sus historias. Ahora, no quiero decir que si solo es legítimo reconstruir una historia si hacemos parte de ese grupo, de ese género, de esa comunidad, no, porque creo que pues las disciplinas, las ciencias son empresas universales, pero vaya, existe esa preocupación y esa consideración de que, bueno, esos sectores que alguna vez llamamos que no tenían voz y que les queremos dar voz, pues no les vamos a dar la voz. O sea, ellos mismos están investigando, son nuestros colegas. Yo quisiera abonar algo a esto que un poco, yo siempre estoy peleándome con la psicología, ¿no? A lo mejor porque desde el lugar donde trabajo siempre es como la disciplina que más estorba, porque siempre la psicología se quiere robar la experiencia humana como que es el único mecanismo, el único recurso, el único lenguaje, la única vía para hablar de estar vivo, ¿no? Sobre estar vivo. Y la experiencia de estar viva o estar vivo, pues yo creo que está compuesta de muchas otras cosas. Y lo pienso en el sentido de cómo la psicología ha creado una metodología para contar la historia propia, para entender la historia propia, para reconstruir la historia propia, y que muchas veces está circunscrita a estas categorías que ha construido la psicología, como el trauma, no sé, la experiencia dolorosa, el duelo, que siempre acaban teniendo una carga de interpretación colectiva que te posiciona o que te obliga a posicionarte frente a las experiencias humanas de una forma, ¿no? Y siento que ahora, con la manera en la que se construye como una historia colectiva en torno a la violencia, al dolor, a las desapariciones, a todas estas, al genocidio,
que efectivamente nos van tocando de manera muy cercana, muy personal, simplemente bajo una conciencia empática de, ¿no? de ese otro, de esa otra con la que podemos sentirnos identificados. Siento que de repente todas estas formas en las que ahora se busca reconstruir las historias de vida desde estas prácticas psicológicas, y ojo, no estoy diciendo que las terapias no sean importantes, o sea, es más como cómo se ha desplazado la reconstrucción del relato propio, de la historia propia, ¿no? Y allí creo que, por ejemplo, prácticas como las artísticas, ¿no? Y pensando concretamente cómo narramos la historia desde la literatura, y hace ratito que decías, ¿no? Sobre la perspectiva del blog sobre la historia, pensaba en esto que decía Proust, cuando le preguntaban, bueno, él realmente no le preguntaban, pero él como un poco implícito en su obra, esta idea de que no hay en la ficción, que la realidad siempre tiene mucho de ficción, ¿no? O sea, no hay una idea no hay esta cosa prístina de la realidad como algo que recuperamos. Y como justo cuando nosotros hablamos de nuestra propia historia, de nuestro relato de vida, es la posibilidad de construir esa misma historia con esos recursos, ¿no? Con la memoria, con la imaginación. A veces utilizamos los archivos familiares, ¿no? Las fotografías de familia, cosas como que de repente, esto tiene que ver con mis propios traumas, dirían los psicólogos, pero por ejemplo nosotros somos 5 hermanos y es muy interesante estas cosas que hacían de registros de los primeros años de vida. Conforme fuimos naciendo, se fue perdiendo esa costumbre en mis papás, ¿no? O sea, el primero tiene así desde el momento en el que levantó el primer dedo, el momento en que pestañeó, ya la última fue así de, ¿cómo se llamaba, no? Casi. Entonces, ¿qué se trata de eso? Pues, o sea, y es súper fuerte, ¿no? Porque me acuerdo que cuando yo descubrí este álbum o este diario, o sea, entendí muchas cosas, ¿no? De las formas en las que nos relacionábamos con nuestros papás y entre nosotros y demás. Pero al mismo tiempo yo decía, qué estupidez, porque al final de cuentas, hay una historia o sea, la historia que yo me he contado tiene que ver con lo que yo he venido decidiendo desde que tengo conciencia, ¿no? También. Entonces, creo que a veces este tipo de acercamientos metodológicos que acaban siendo un poco impuestos por el sistema capitalista, porque tiene que ver también con estar enmarcados en este sistema de que tienes que ser funcional, no te puedes quebrar, tienes que resistir, tienes que ser capaz te tienes que seguir formando, la competencia es fuerte y todo eso, pues encaja perfecto en esta forma de construir las historias personales desde estas metodologías. Pero están estas otras metodologías, ¿no? La visual, la gráfica, la que nos inventamos, la que hoy somos un personaje y mañana somos otro, es elegir cómo hablar, cómo expresarnos, con quién nos relacionamos. Vaya, hay como muchas cosas que van configurando la historia personal y esas tienen que ver más con la imaginación y no necesariamente con estas metodologías de construir un relato de vida pues que nos funcione, ¿no? Como un poco en esa idea. Y creo que en ese sentido, justamente, hablar de la imaginación, incluso frente al genocidio que estamos constatando a la distancia con los medios y las redes y todo esto, aún así, pues yo siempre trato de recuperar esa cosa que es muy humana, ¿no? Que a final de cuentas es estas otras posibilidades de salirse de todas esas metodologías y seguir buscando lo que nosotras o cada una de las personas nos hace, pues va como, ¿cómo decirlo? Como reivindicando, ¿no? la vida humana, porque pareciera que si uno ve el genocidio, y esto es muy común, ¿no? Ya que nos extingamos, ya que nos muramos todos, a mí me parece terrible que la gente diga eso, ¿no? O sea, me parece terrible que es la derrota colectiva, o sea, si ya no tenemos nada que hacer entre nosotros, unos por otros, y a mí me parece que eso es terrible, ¿no? Bueno,
Sumando un poco a eso, creo que por la similaridad de nombres, también hay una parte en la evolución, en el estudio de la sucesión de genes y de ADN, que justamente implica mucho para un organismo lo que llamamos historias de vida, que justamente está, digamos, este equilibrio que se busca entre darme recursos a mí o invertir recursos en reproducirme y en mis crías. Pues bueno, si le doy todos los recursos a las crías yo me muero, y si no le doy ningún recurso a la cría no me reproduzco y no pasan mis genes, ¿no? Entonces justamente tiene que haber una decisión de o junto un montón de recursos al inicio y me reproduzco rápido, o voy acumulando y al final de mi vida soy pues como estos grandes árboles que pues pueden sacar kilos y kilos de polen en cada estación, y entonces reproducirse a lo bestia, o pues eso, elegir distintas historias. Entonces creo que sí, aunque la evolución suceda a nivel poblacional, aunque lo que se estudia desde la biología son poblaciones, pues sí, también las historias de vida son tan importantes que todos los libros de evolución tienen un capítulo que se llama Historias de vida, y ven estas narrativas, ¿no? Y está bonito cómo se conjuntan las dos. Claro, sí, es una combinación, en algo excluir una cosa. Bueno, y los que no nos queremos morir, no nos. Exacto, déjenos en paz, déjenos vivir. Pues ya para ir cerrando, creo que no hay más comentarios, pero pues no sé si quisieran hacer como un cierre, corolario, mensaje para llevar a casa, que no sea deprimirnos durísimo y que ya nos moramos todos. No, Bueno, una cosa más, déjame nada más preguntar. Una cosa más, pensando, por ejemplo, qué cosas. Creo que dentro de la academia también hay estos impulsos de resistencia, ¿no? A mí este proyecto, digo, no porque nosotros lo estemos organizando, ¿no? Es el tercer año que lo coordinamos, que lo organizamos, pero justo creo que esas alternativas a estas formas ya establecidas de hablar con ciertos términos, de pensar de ciertas formas, pues creo que de alguna forma a veces son más por falta de voluntad que por falta de posibilidad, ¿no? Porque simplemente nos compramos la idea de que los formatos en ciertos espacios tienen que ser de esta forma, tienen que ser así, tenemos que usar el lenguaje así, tenemos que comportarnos de cierta forma, ¿no? Mostrar una actitud de autoridad y venir con todas las respuestas, y creo que justamente se trata de todo lo contrario, ¿no? A mí me parece que hablar del daño es una cosa complejísima, porque es algo que nos toca a todas, ¿no? O sea, todas las personas, de diferentes formas, pero nos toca a todas las personas. Y en la esencia del daño está la idea de cómo cosas como el sufrimiento, el dolor, la pérdida, son cosas que nos van vinculando de muchas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de estas cosas que son profundamente humanas, sin caer en la cursilería, ¿no? Ay, qué difícil, qué pena, pero al mismo tiempo entender cómo se requiere un análisis mucho más crítico, mucho más serio, mucho más de mayor mira, ¿no? No simplemente con lo inmediato. O sea, ¿qué aprendemos de ver el genocidio en vivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sigue después de esto? ¿Cómo sigue la vida después de ver un genocidio en vivo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Cuando jurábamos, bueno, históricamente se hablaba de que no iba a volver a pasar, nunca más, ¿no? Y ahí está pasando, y lo único que nos damos cuenta es que pareciera que no hay forma de detener esa realidad. O el caso de la violencia en países como Colombia, en países como México. ¿Qué hacemos con esta violencia, no? Una pregunta frecuente que me hacen es: ¿tú crees que la violencia en México va a cesar? Pues no, o sea, no va a cesar en la medida que no queramos. Para mí esa es la realidad, ¿no? Y en el sentido de que no queremos involucrarnos, ¿no? Y que no queremos, y que simplemente, un poco hablábamos del tema ahorita de la nota que sacó El País sobre el Cefareso 16 aquí en Morelos.
El Ceferezo 16 es la única cárcel federal femenil que existe en México, es una cárcel semiprivatizada, propiedad de Carlos Slim, y ha sido un escándalo porque lleva muchísimos meses reportando casos de suicidios que no se investigan, ¿no? Entonces, ha habido varios grupos, entre los cuales he estado participando yo también, que hemos estado hablando de estos casos, ¿no? Estas denuncias, de decir, está pasando esto, no dejan entrar. Comisión de Derechos Humanos intervino, hizo recomendaciones, no se pelaron. Ahora saca el país la nota y se vuelve un escándalo a nivel nacional, ¿no? Pero es un escándalo a medias, porque es un escándalo de, oh, Dios, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero en realidad, o sea, estar lidiando con eso de manera directa es sumamente desgastante porque no pareciera que hay interés, ¿no? A nadie le importa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a final de cuentas uno dice, ¿qué haces, no? ¿Cómo cambias eso? ¿Cómo lo transformas? Pues yo creo que solamente es construyendo estas voces colectivas, ¿no? Una sola persona no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, un poco nada más ya para con eso cerrar mi participación o mi intervención, pues creo que justo cambiar los formatos, cambiar las formas de pensar, cambiar las formas de hablar, tiene que ver con un involucramiento más auténtico en lo que uno hace, ¿no? No simplemente estar copiando y comprándose metodologías y formatos que son tiempo muerto en realidad, ¿no? Un poquito de cursilería, si nos das un poquito. María Angélica, pues cómo voltear a ver la memoria, a construir la memoria para un mejor futuro. Voy a tratar de no caer en la cursilería, pero es difícil. No, creo que recuperaría algo que dije hace un rato respecto a una pregunta que hizo Claudia, de que no basta con recordar el daño. Hay que recuperar la resistencia, la memoria de la resistencia. Algo que me parece interesante de las cosas trágicas que yo investigo es el hecho de que ante pues, enormes tragedias, enorme dolor, las personas han resistido. Sí, ante algo que no sé, a veces yo pienso, si me ocurriera a mí, ¿qué haría ante eso? Me echaría a llorar seguramente. Y bueno, mujeres, hombres, personas LGBT se han levantado y han resistido. Y no solamente han reclamado justicia, memoria, reparación, verdad para sí, sino para toda la sociedad, porque las violaciones de derechos humanos nos ocurren a todos como sociedad, o deberíamos pensarlo así. Entonces, creo que eso es algo recuperable de la memoria, y sería muy bueno como afianzar el carácter de esperanza de estas memorias trágicas, y bueno, preguntarnos qué de esas causas del pasado son y pueden iluminar el presente. Y bueno, preguntarnos, bueno, ¿por qué estas causas resultaron tan peligrosas como para que poderes fácticos mataran y desaparecieran, ¿no? Y bueno, lo que esas causas reprimidas provocaron en el tiempo, en el futuro, también es algo muy valioso y recuperable. Muchas gracias. María José, pues pues justo qué mirada hacia la ciencia del futuro, porque sí hay una ciencia cada vez más preocupada para no seguir dañando y para que no se le utilice como justificante del daño.
Bueno, yo lo que estaba pensando y ha sido parte de las conclusiones de mi doctorado es que siempre hay que intentar hacer las cosas mejor. O sea, podemos ver como la investigación que hemos hecho en el pasado, la investigación que han hecho otros en el pasado y siempre buscar hacer una mejor ciencia, ¿no? Y eso puede llevar como un cambio chiquito, ¿no? Cambios en cómo nombras tus grupos, a justamente replantear desde que estás diseñando un proyecto de investigación, el cómo lo vas a utilizar, el por qué lo vas a utilizar, el cómo involucras a las personas que estás estudiando, ¿no? El no ver una muestra más, ¿no? Sino una persona, ¿no? Que te dio la oportunidad de tener su material genético ahí, ¿no? Siento que sí, o sea, tenemos que ser autoconscientes, sobre todo, como saber cómo está nuestro contexto, ¿no? Qué pensamientos tenemos y cómo eso está influyendo en lo que investigamos. Y siento que eso siempre va a ser muy importante, o sea, llevar a cabo esto de cuestionarlo todo, ¿no? ¿Por qué estoy investigando esto? ¿Por qué estoy agrupando así a las personas? ¿Por qué esto y no aquello, ¿no? ¿Por qué estoy diversificando? ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿Por qué no, no? Siempre como estar haciendo este ejercicio. Y no podemos desechar todo lo que se ha hecho, ¿no? Al final de cuentas la ciencia recae sobre eso, sobre lo que se ha hecho antes para poder seguir haciendo las cosas, bueno, sabiendo un poco más acerca de las cosas, pero sí siento que tenemos que seguir contextualizando las obras, ¿no? Literal, como la investigación, por qué la hicieron de esta manera y no de otra. Y creo que mientras hagamos eso y sepamos que también se tienen que hacer esfuerzos más allá de la academia para lograr cosas más justas y llevar a cabo, y llevar al alcance de todas las personas el progreso científico, médico, no sé, más bien los beneficios médicos. Siento que eso va a ser muy útil y igual, ¿no? O sea, como dicen, no podemos vivir en la desesperanza, sino solo hacer esfuerzos para que lo que hacemos sea cada vez mejor y que nuestra metodología sea cada vez mejor y nuestros recursos de datos sean cada vez mejores. Muchísimas gracias. Elena, ¿algún comentario? Pues, entendiendo que los ciudadanos no somos responsables de las omisiones del Estado, pero sí considero que también parte de la omisión es cómo construimos la mirada, o sea, es decir, qué cosas deliberadamente elegimos no ver, cuáles no alcanzamos a ver, porque lo que sucede en Palestina es muy terrible, pero hay un montón de exterminios en nuestro país, de especies, de vidas, de formas de vida, o sea, es decir, no necesitas acabar literalmente con la vida de toda una población, pero puedes acabar con la manera en la que esa población vive. Y también hay exterminios en Centroamérica, en Sudamérica, en el sur del país, todos los migrantes que atraviesan nuestro país, todos los chicos que se están yendo a las filas del crimen organizado. O sea, es decir, estamos, que un poco va ligado con lo que vamos a ver el viernes de la próxima semana, que es como esta mirada nos va sesgando para decidir quiénes sí, quiénes no, quiénes merecen lo que les está pasando, y eso me parece que también es una forma de omitir y de exterminar al otro, ¿no? Muchas gracias. Y sí, les dejamos la invitación. El próximo viernes estaremos de manera virtual. El tema será merecimiento del daño, justamente desde estas narrativas en prisiones, desde por qué queremos que un policía o algún funcionario del Estado sí puede merecer un daño o no, qué ejemplos nos propone la ciencia ficción o la literatura especulativa, y pues va a estar buenísimo. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron aquí en el Centro de Ciencias Genómicas y de manera virtual. Agradecemos su presencia, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes para nuestra última sesión. Hasta luego.
Gobierno de México.